Buenos días. Se reanuda el debate. Vamos a escuchar los alegatos de la Fiscalía. Doctor Fornaciari, adelante. Señores jueces, hemos tenido oportunidad de escuchar en la jornada anterior a la querella, en este caso, y trataré de no reiterar algunos conceptos, pero evidentemente hay puntos en comunes que volveré a remarcarlos por cuanto tienen que ver, aunque este alegato debe ser por sí mismo completo. Y hay algunas visiones en algunos puntos distintos que también voy a remarcarlo. En primer lugar, debo señalar que la llegada al tribunal de la causa me trajo el mismo o las mismas circunstancias que tenía como el común de la gente, en el sentido de que era lo que se investigaba en la causa. En realidad, lo que se había escuchado a través de la difusión pública era, en definitiva, la muerte de un chico de 17 años que había concurrido a un recital de rock por manos o golpes de la policía. Así que la primera sorpresa que tuve fue cuando advertí que el único delito que era materia de juzgamiento era precisamente la privación legítima de la libertad, ya que lo que tenía que ver con la muerte o lesiones o torturas había sido ya analizado y no había justificado de alguna forma la elevación a juicio por esos delitos. Es decir, no se había dado ni siquiera una circunstancia de sin plena prueba, por lo menos desde el punto de vista desde el marco de lo jurídico. En tal sentido, comprendo las circunstancias que refiere la querella, pero evidentemente en el marco de lo que se estaba o que quedó para analizar, no estaba prevista la posibilidad de analizarlo vinculado con golpes o maltratos físicos que hubieran de alguna forma producido o contribuido de alguna forma con la muerte de Walter Bulacio. Sucede entonces que la acusación realizada en su momento por la doctora Cuñarro del 18 de abril del año 1996, bajo las reglas del Código de Procedimientos en Materia Penal, la ley creo que era 2372, si mal no recuerdo, que hoy ha sido convertida esta acusación en un requerimiento de elevación a juicio, ha sido adoptado o adaptado en función precisamente de la opción que se ejerciera por parte del imputado en el juzgamiento bajo las normas del Código Procesal Penal de la Nación. En ese dictamen se imputaba a Miguel Ángel Espósito la privación ilegítima de libertad de más de 70 personas y que habían ocurrido entre el 19 y 20 de abril del año 1991 en circunstancias de concurrir las mismas al Estadio de Obras Sanitarias de la Nación, cita en la Avenida Libertador, y entre ellas personas se encontraban precisamente Walter Bulacio. El transcurso del tiempo hizo que las cerca de 72 detenciones imputadas no llegaran a esta instancia de juicio en función de haberse decretado la prescripción de la acción penal, y solo
la perseverancia de la familia Bulacio, como así también una adecuada asistencia jurídica, permitió sentencia mediante de la Corte Interamericana de Justicia que llegara a esta instancia de juicio oral y público lo vinculado con la privación legítima de libertad de Walter Bulacio. Podremos, de hecho ha ocurrido, discrepar en cuanto si es o no es un delito que se asemeja a aquellos que son aceptados como imprescriptibles internacionalmente, pero es cierto que en el ámbito interno esta cuestión ya ha sido zanjada con el fallo propio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, razón por la cual puede ser una discusión teórica muy interesante, pero que desde el punto de vista de lo práctico, desde el punto de vista de lo que debe hacerse, la Corte ya ha delineado el camino a seguir. No obstante, constituir ese el objeto procesal, me permito hacer algunas consideraciones que estimo previas necesarias desde el punto de vista previo. Si nos detenemos a ver, se están analizando hechos ocurridos hace más de 22 años. Y en realidad, si uno se pusiera a pensar, ese solo dato, sin necesidad de analizar lo vinculado con el hecho de la privación legítima de libertad, daría por sí solo para justificar la condena del Estado argentino por parte de la Corte Interamericana de Justicia de la Nación. Sucede que 22 años es un lapso por demás prolongado, porque el Estado, a través de sus órganos específicos, tiene la obligación de dar respuesta tanto al procesado como a las víctimas en un plazo razonable de la solución del caso que se le plantea, independientemente de cuál sea el resultado final. Podrá gustar o no gustar la resolución final, pero eso no implica o no justifica o no avala la cuestión vinculada con las demoras en el juzgamiento o estas demoras que han ocurrido estos 22 años. Personalmente he observado que se ha cuestionado seriamente a la defensa por articulaciones o defensas que ha interpuesto que llevaron a dilatar el trámite. Y en realidad, si uno analiza esa actuación, diría que el defensor ha actuado dentro del marco de la ley, o el marco que la ley le permitía. Muchas veces al límite, ¿cierto?, pero dentro del marco de la ley. Por lo tanto, si existieran cuestionamientos a la demora o a no haber sido dilatorio en el tiempo el examen de los hechos, creo que gran parte deben ser precisamente los órganos que el Estado ha confiado a los efectos de llevar adelante el juicio, o aquellos que aceptaron o toleraron este tipo de prácticas sin ponerle límites. La justicia debe bastarse por sí misma para arribar a un resultado y no exigirle al defensor
que no cumpla con el ejercicio de su ministerio. Es más, si se advertían dilaciones, si se advertían planteos que el único efecto eran dilatar el trámite de la causa, había un trámite bastante sencillo para solucionarlo, que era resolverlo prontamente los cuestionamientos y no dejar que pasaran largos tiempos en la resolución de cada uno de los planteos, por más que se fueran diversos y muchas veces fueran múltiples las presentaciones que se realizaban. Este tiempo transcurrido, por supuesto, también hay que tomarlo en consideración al momento de evaluar los hechos que vamos o que se van a juzgar. Estamos hablando de hechos sucedidos en 1991 y estamos transcurriendo el año 2013. El tema sería ubicarse en el tiempo, en estos 22 años. Yo hice ese ejercicio, era secretario de un juzgado de sentencia de menores para esa época. Mi hija, que hoy es abogado, tenía 8 años y el músico de rock, mi hijo, tenía 5 años. Yo cuando veo esta situación, también pensaba que en 1991 había transcurrido 7 años ya, donde la Argentina había abandonado la parte o la historia más oscura desde el punto de vista de los derechos humanos, civiles y políticos, con el comienzo precisamente del proceso democrático que llevó adelante el presidente Alfonsín a partir del 10 de diciembre del año 1983. Y ahí, en ese punto, comenzó, creo, el examen de lo que queremos ser como sociedad, pero también mirando lo que no has pasado tiempo atrás, lo que no ha pasado para poder llegar a lograr el ser y darse cuenta cuánto falta para eso. Porque esta causa, más allá del análisis que hagamos de la situación de Walter Bulacio vinculado con el procesado Expósito, también habla de eso, también habla de nosotros, de lo que somos como sociedad. En primer lugar, ahora sí, ya adentrándome en lo que tiene que ver con los hechos en sí, entiendo yo que hay puntos donde no vamos a tener, entiendo, cuestionamientos entre las partes y creo que el tribunal mismo lo va a aceptar. Por ejemplo, no hay discusión que en la noche del 19 de abril del año 1991, Walter Bulacio concurrió al Estadio de Obras Sanitarias de la Nación para asistir a un recital de rock. No está en discusión tampoco que alrededor de las 22 horas aproximadamente, personal policial, que a la fecha no ha sido identificado, lo detuvo y lo condujo a un colectivo junto con otros detenidos
y que luego de un tiempo en el lugar fueron llevados todos a la comisaría 35 de la Policía Federal Argentina, que estaba a cargo del comisario Miguel Ángel Espósito. Tampoco va a estar en discusión que desde el momento mismo en que ingresa a la comisaría, Bulacio junto con otros menores son alojados en una sala o una celda separada de los mayores. Tampoco está en discusión que en lo que hace específicamente al caso de Walter Bulacio, no se celebraron actuaciones, no se dio intervención o se estableció consulta con un magistrado judicial alguno. Estuviera en turno o no, no hubo ninguna de estas comunicaciones o consultas con un magistrado judicial. No está en discusión tampoco que no existió por parte del comisario Miguel Ángel Espósito una comunicación, ya sea por él mismo o a través de alguna de sus personas, del personal policial que dependía de él, comunicación alguna de la detención de Walter Bulacio a los padres. Tampoco está en discusión que al día siguiente, el 20 de abril del año 1991, pasadas las 10 de la mañana, y mientras continuaba detenido en la comisaría 35, Walter Bulacio se descompuso en la celda. Ello motivó que la autoridad policial requiriera la intervención médica y que ésta derivara finalmente a Walter Bulacio al Hospital Pirovano, donde quedó alojado con custodia policial. Tampoco está en discusión que, requerido el comisario Miguel Ángel Espósito sobre los motivos de la detención de Walter Bulacio y la conducta que asumiera respecto al mismo, el funcionario policial blandió o justificó su accionar mediante la utilización del memorándum 40. Este juicio está centrado básicamente en el juzgamiento de la privación de la libertad que habría sufrido Walter Bulacio en la oportunidad que estamos analizando. Pero considero que para analizar adecuadamente este tema puntual debe examinarse dentro de un contexto más amplio que tiene que ver con las facultades policiales para la detención de personas cuando no existe orden judicial alguna. Y entonces señalo, o vuelvo a mencionar, que esto nos conduce necesariamente a tratar de ver qué tipo de fuerza policial se asocia con un Estado de Derecho y también, como ya dije, y aunque nos duela, a echar un poco de luz sobre nuestra historia y sobre lo que somos. Pense a la concepción liberal de nuestra Constitución Nacional. Es cierto que la Policía Federal Argentina, como tantas otras fuerzas de seguridad, pero en este caso la Policía Federal Argentina, que es la que nos interesa, desde el mismo momento de su aparición, a fines del siglo XIX, llevó adelante una serie de prácticas que le permitían intervenir en los lugares públicos
con amplias facultades, entre ellas la detención de las personas, y con el fundamento que resultaba necesario tener esas potestades a los efectos de cumplir adecuadamente su función. Así nacieron los edictos policiales que emanaban de la propia policía, donde se describían una serie de conductas genéricas, ambiguas, imprecisas, donde además preveían la posibilidad del juzgamiento de esa conducta por la propia autoridad que lo había dictado y que incluía hasta la pena de arresto, o sea, la privación de la libertad. Más allá, por supuesto, de la posibilidad del remedio judicial como recurso de la sanción así impuesta. Lo que sucede es que, como refiriera, estas figuras eran tan amplias, eran tan genéricas, tan imprecisas, que el poder discrecional del policía de la calle era demasiado amplio, sin controles prácticamente, es decir, vagancia, merodeo, averiguación de antecedentes o después averiguación de identidad, eran algunos de los rótulos más utilizados cotidianamente para justificar esta intervención en la libertad ambulatoria de los ciudadanos. Este tipo de control que se hacía sobre la población era bajo, precisamente, el amparo o el escudo de proteger a la misma sociedad. Y ponía el acento en la prevención. Y así, a través de algunos criterios pseudocientíficos, se controlaba o vigilaba a determinada porción de la ciudadanía en función de las características que tenía, por cuanto se establecían que estas mismas indicaban que esa persona estaba incurso en delito o que por esa característica podía llegar a estar incurso en delito. De ahí la labor de prevención. Y en sus orígenes habían así, era selectivo el tema de los extranjeros, la gente que pertenecía a la clase social baja o pobre, o aquellas personas que desarrollaban algún tipo de alguna actividad que no se ajustaba a criterios de normalidad y que era necesario, por lo tanto, establecer esa vigilancia. Por supuesto que a medida que pasaban los años, los personajes iban cambiando. Entonces, los que en un momento podían ser los extranjeros, con el tiempo podían ser jóvenes con el pelo largo y barba, podía ser que escucharan determinado tipo de música o vestían determinadas ropas y que, por lo tanto, no se comportaban conforme lo socialmente permitido o aceptable, por lo tanto, eran objeto de sospechas y de ahí tenían los candidatos para poder trabajar. Ahora bien, esta situación que vengo mencionando en cuanto a los edictos policiales que tienen que ver con la detención de personas,
específicamente, que fue iniciada, como dije, a fines del siglo XIX, prácticamente se mantuvo inalterable durante todo el siglo XX, porque es recién a partir de la década del 90, de 1990, donde empiezan a aparecer algunos cambios en esta concepción del poder de policía y la circunstancia que tiene que ver con la detención de personas. Sobre los edictos policiales se sostuvo: tan autorizados han sido las objeciones, tal es el grado de amplitud que han cobrado las normas así dictadas, y tan fresco permanece el recuerdo de las funestas consecuencias que para el ejercicio legítimo de la libertad tuvo su aplicación en los últimos años, que considero necesario examinar nuevamente la cuestión. Lo que no hubiera podido hacer el presidente de la República, ni por supuesto sus ministros, a quienes se prohíbe tomar resoluciones que no conciernan al régimen económico y administrativo de sus departamentos, lo ha venido haciendo, en cambio, un funcionario administrativo que, además, reúne los poderes de ejecutar y juzgar en los mismos casos que legisla. Por otra parte, la garantía del artículo 29 asegura que ningún habitante de la nación puede ser condenado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Y por ello, no creo posible sostener que una disposición emanada de una simple autoridad administrativa o de un poder que no detenta la atribución de legislar sea la ley, que la Constitución ha exigido en algunos casos especiales como condición necesaria para autorizar el menoscabo de algún derecho fundamental de los individuos. Y termina, o sigue: es un hecho comprobado, del cual conservamos desgraciadamente muy recientes recuerdos, que cuando se quiere subvertir el régimen republicano y democrático, cuando se pretende coartar el libre ejercicio de los más elementales derechos individuales, las simples contravenciones resultan ser uno de los principales instrumentos de que se valen los gobiernos dictatoriales para sofocar la libertad. Yo, respecto a esta cita, haría dos preguntas. Si se puede determinar quién es el autor, y la segunda, en qué marco la realiza y la fecha en que se expide la persona que así se pronuncia. La primera va a ser difícil de contestar, lo admito. La segunda, que se divide en dos, podemos arriesgarnos, decir que fue en una actuación judicial. Y en cuanto a la fecha, podemos llegar a pensar que prácticamente fue cercana a la derogación de los edictos policiales, como ya dije, en la década del 90. Y sin embargo nos vamos a llevar una sorpresa, porque este tramo tiene que ver con el dictamen que realizó el Procurador General de la Nación, Sebastián Soler, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa Moubiel, Raúl y otros, el 25 de abril del año 1956. Y concluía Soler: opino que los edictos policiales sobre desórdenes y escándalos sobre cuya base se han dictado las condenas de autos son violatorias de la garantía establecida en el artículo 29 de la Constitución Nacional y del principio de la separación de poderes que se funda el régimen republicano de gobierno. Correspondería, en consecuencia, revocar la sentencia apelada en cuanto es materia de recurso extraordinario. La Corte Suprema de Justicia de la Nación falla en función de ese dictamen el 17 de mayo del año 1957. Y la Corte dice en ese momento, o hace mención, recuerda, que en anteriores fallos la Corte había sostenido la constitucionalidad de los edictos policiales. Pero ahora, en esta instancia, y aludiendo a las garantías constitucionales que cita,
Y en abono a el dictamen que había presentado el Procurador General de la Nación en ese momento, el doctor Soler, llega precisamente a la misma conclusión que el Procurador, donde inclusive en la última parte del fallo hay hasta una coincidencia total sobre los riesgos de mantener este tipo de situaciones y hasta el origen de donde proviene y qué es lo que favorece. Porque dice que es innegable la necesidad de mantener estrictamente la vigencia del principio no hay crimen, no hay pena, sin ley, contenido en la garantía consagrada por el artículo 18 de la Constitución. No solo porque se trata de un principio constitucional y esta única consideración bastaría para aquel efecto, sino también porque es notorio que las modernas formas de autoritarismo o despotismo utilizan los edictos policiales como uno de los instrumentos más eficaces para la opresión de los ciudadanos y la restricción de las libertades públicas. Entonces, en función de esto, los jueces de la Corte revocaron las penas de arresto y por desórdenes y escándalos que se habían impuesto. Uno diría, se terminó la cuestión con este fallo de la Corte. Sin embargo, la situación se mantuvo durante 40 años más en Argentina. Pese a esta opinión de la Corte. Entonces, uno se pone a pensar si ¿habrá existido un lobby tan grande para evitar que esta sana doctrina llevara a modificar las normativas vigentes, a actualizar la forma en cómo se llevara adelante la detención de las personas? ¿O en realidad, más allá del lobby, había algo en nosotros mismos que nos impedía o no nos permitía ver la certeza y la sabiduría de esta doctrina? Años atrás, recuerdo que visitó el país una periodista y escritora italiana, Oriana Faraci, ya fallecida, creo que falleció hace unos años, donde sostuvo que los argentinos tenemos un enano fascista adentro. Esa frase resonó por todos lados, muchos se consideraron indignados, como un insulto, y me parece que se habían olvidado de quién provenía de quien había en su infancia vivido bajo el régimen de Mussolini, un régimen fascista, el régimen de Mussolini, y no se pusieron a pensar a estas circunstancias. La escritora no estaba haciendo una descalificación del argentino, sino estaba aportando una descripción. Y digo esto porque en realidad solo una sociedad que mantenga este tipo de rasgos o que tenga en la genética estas circunstancias pudo haber mantenido durante tantos años un régimen como los edictos policiales o toda reglamentación que salga permitiendo a la Policía Federal una forma de detener más allá de los casos que establecen los delitos o las contravenciones en sí. Y lo digo también esto en función de lo que tiene que ver con el marco de tolerancias. Yo me acuerdo haber leído de Jaime Barilco en un libro muy chiquito donde hablaba de filosofía y distintos autores, que la tolerancia no es natural en el ser humano, no nace con nosotros, sino que se aprende a ser tolerante. Es decir, naturalmente no es innato al hombre la tolerancia, el hombre aprende a ser tolerante. Evidentemente este tipo de disposiciones que estaban vigentes con un arbitrio totalmente absoluto por parte de la policía,
permitía, evidentemente, se permitía en función de esta situación de tolerancia no aprendida. Ahora bien, la situación que estamos viendo comenzó de alguna forma a modificarse o a cambiarse, y diría que sustancialmente, con la ley 23.950, que modificó el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Policía Federal. Como el texto que tenía era el de la modificación, fui a ver el texto original. La verdad era terrible ese texto, en cuanto a la facultad de detención de la Policía Federal. Sin embargo, tardamos hasta el 4 de septiembre del año 1991 para acabar con ese texto. Y no para acabar, porque todavía la Policía Federal, conforme esa disposición, tiene facultades de detención, acotadas, pero tiene todavía esa facultad de detención más allá de lo que es contravenciones o delitos, la facultad de detener. Esa modificación, conocida también como Ley Lázara, en función precisamente de quien fue el autor del proyecto de ley, el diputado socialista Simón Lázara, no eliminaba la facultad de detener de la policía, o sea, que, por supuesto justificada ampliamente en caso de contravenciones o delitos, porque había otras normas que los permitían, pero restringía considerablemente lo que antes era la detención por averiguación de antecedentes y pasó a ser la averiguación de identidad, que procedía bajo dos criterios que debían concurrir en forma conjunta. El primero, tenía que haber sospechas fundadas de que se hubiera cometido o se pudiera cometer un delito en una contravención. Y el segundo era que no pudiera acreditar fehacientemente su identidad en el momento en que era detenido o demorado por parte del personal policial. Y además limitaba la posibilidad de detención de la persona de 24 horas a 10, al efecto de certificar o verificar la identidad. Esto pasó, esta ley, 8 años después de haber recuperado el régimen democrático y meses después de ocurrido el suceso de Huerta y Bulacio. En la aplicación, el destino es así, en la primera aplicación que se hace de esta norma, la nacida por la 23.950, también me tocó intervenir a mí, en otro tribunal, que era el caso de Abraham Jonte. El hecho era muy simple y tenía que ver con una manifestación que se hacía en la sociedad rural por parte de grupos del Frente Grande o de la izquierda contra el presidente Menem en ese momento. Y me acuerdo que lo que me quedó claro, por lo menos, es que no había una orden escrita que decía vayan a parar determinados grupos, pero había como una orden verbal. Entonces habían ido a detener a chicos que iban a manifestarse, una sola manifestación ahí en el predio de la rural,
Los habían detenido a la mañana y después lo detienen a la tarde. Uno de ellos, creo que se llamaba Follini, que tenía cédula de identidad, igual fue llevado arrestado. Fue demorado en la seccional para identificar, cuando precisamente se hablaba de un estado de sospecha que no pudo ser probado en ese momento, pero además esta persona, si había un estado de sospecha, se había identificado. Y lo comento este caso porque en realidad me quedé con la impresión, en ese caso pedí condena por privación legítima de libertad, y me quedó presente una circunstancia que no vi ahora. En aquel momento, yo me acuerdo que en el momento de los alegatos se había acercado una gran cantidad o importante de jefes policiales que estaban como público. Yo en el caso de Expósito no vi a nadie de la fuerza. Esa es la única diferencia que advertí importante. Y les comento que el caso de Abraham Jonte, ¿cómo termina? Porque también esto habla de cómo somos nosotros, o la situación en que estamos. La condena es recurrida, llega a la instancia de la casación y con un dictamen favorable de la Fiscalía de la Casación propugnando la nulidad de la sentencia, así lo hace la casación. Ello implicaba apartar al tribunal y que siguiera el mismo fiscal, que era yo. Cuando vuelve la causa, y mientras estaba en trámite, salió precisamente la ley que establecía, o vinculada con la prescripción de la acción penal, cuáles son los actos interruptivos. Y la causa de Abraham Jonte prescribió, había prescripto, es decir, no fue condenado. Comento esto para que se advierta lo difícil a veces que es avanzar en determinadas circunstancias. En la ciudad de Buenos Aires, que es el ámbito donde se produce lo vinculado con Walter Bulacio, hubo que esperar a la reforma constitucional del año 1994, la Constitución Nacional, a la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 1996, para que en el año 1998 se dictara la Ley de Convivencia Urbana, que abolió los edictos policiales y en el cual se abandona el criterio del actor, que fundamentaba todo el régimen anterior, por el de acto. Lo que se castiga no es a un autor de determinadas características, sino lo que hace. Y además se sumó a ello la Ley de Procedimiento Contravencional, que implicó quitarle a la Policía Federal la posibilidad tanto de legislar como de juzgar en los casos específicos. Estamos hablando prácticamente a finales del siglo XX. Sabemos también lo que significó la lucha de establecer este código de convivencia, lo que implicó también después algunas reformas al empuje de determinadas situaciones que se llevaron adelante vinculados con algunas conductas específicas. En ese marco donde los edictos policiales reinaban, la situación de los menores era mucho más compleja todavía.
nacida con las mejores intenciones y para atender la problemática una problemática específica de la niñez de esa época, el 21 de octubre del año 1919 se promulga la Ley 10.903, conocida como Ley de Patronato, o también conocida como la Ley Agote, que a su vez, complementándose desde el punto de vista penal con las leyes 14.394 y posteriormente la Ley 22.278, gobernó de 10.903 la situación de los menores hasta la promulgación de la Ley 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, lo cual ocurrió el 26 de octubre del año 2005. En el año 2005 termina el reinado de la Ley 10.903. Esta ley había modificado disposiciones del Código Civil y consagraba el principio de subsidiariedad, de la intervención del Estado en las relaciones filiales. El Estado pasaba a tener un poder casi absoluto sobre los menores. ¿Podría el Estado restringir, suspender, dejar sin efecto la patria potestad de los padres para asumirla a través de los jueces? Y estos, dentro del marco que le permitían la ley, podían establecer disposiciones provisorias o definitivas del menor hasta que alcanzara la mayoría legal de edad, que era a los 21 años en ese momento. Podía también el juez ordenar la entrega del menor a los padres, podía entregársela a otros familiares si lo evaluaba, podía entregárselo a terceras personas que no tuvieran vinculación, o podía en definitiva también internarlo. Y para fundamentar la intervención del Estado, se hacía alusión a la situación de abandono material o moral como justificativo de esa acción. Y así se remitía al artículo 21, cuando describe que era una situación de peligro moral o material, que la querella lo ha mencionado, pero me parece importante volver a señalarlo, cuáles eran las circunstancias, porque desde el punto de vista penal tuvo una ampliación, podríamos decirlo. Pero desde el punto de vista de la 10.903 se entenderá por abandono material o moral o peligro moral la incitación por los padres, tutores o guardadores a la ejecución por el menor de actos perjudiciales a su salud física o moral. Primer supuesto. Segundo, la mendacidad o la vagancia por parte del menor, su frecuentación a sitios inmorales o de juego, o con ladrones o gente viciosa o de mal vivir, o que no habiendo cumplido 18 años de edad vendan periódicos, publicaciones u objetos de cualquier naturaleza que fueren en las calles o lugares públicos, cuando en estos sitios ejerzan oficios lejos de la vigilancia de sus padres o guardadores, o cuando sean ocupados en oficios o empleos perjudiciales a la moral o a la salud. Estamos viendo acá que la vinculación del lugar público con el menor tenía que ver en función de una actividad que estaba prevista en la norma, como la venta de determinados objetos, la vagancia, la mendicidad,
y estuvieran alejados de la vista de los padres. Y en este marco de discrecionalidad prácticamente absoluta que entregaba la ley 10.903, que otorgaba a los jueces, aparece el denominado Memorándum 40, tan incierto en sus orígenes como en sus alcances. Este es difundido por la Policía Federal Argentina en abril del año 1965 y surge de un envío, de una comunicación interna, que ya han aclarado también el grado que tiene, que hace el director judicial al director de seguridad de la Policía Federal Argentina. Voy a citar algunos tramitos nada más que me llamaron la atención. Comienza diciendo, habla de ciertas recomendaciones que oportunamente hicieron llegar los señores jueces Luis Agüero y Héctor Sturla. Concretamente, ¿cuáles fueron las recomendaciones? No lo dice. Ni tampoco tenemos certeza de que estos magistrados hayan hecho este tipo de recomendaciones. Tampoco sabemos en qué tiempo lo hicieron, porque es oportunamente, ni tampoco la forma en que se transmitió. ¿Fue para siempre? ¿Fue para sus turnos? ¿Para cuándo fue este tipo de recomendaciones de estos jueces? ¿Existieron estas recomendaciones? Es curioso que hable también de recomendaciones, que tiene un significado determinado, porque en algunos lados también aparecen como sugerencias, en otras aparecen como instrucciones directamente, y me voy a detener en el oficio de Foja 525, que es un oficio que libra el comisario Pácero al juez Petigiani cuando le pregunta sobre el Memorándum 40, y dice que fue impuesta durante largos años por los jueces de menores. Si fue impuesta este tema de recomendaciones o sugerencias, creo que no se ajusta a lo que parece indicar el Memorándum 40, esta referencia de Pácero cuando le comunica a Petigiani. Y ahora cambié una circunstancia que apuntó la querella, me parece con mucha claridad, en el sentido de que Sturla y Agüero podían hacer las recomendaciones que estuvieran pertinentes, porque así lo establecieron para sus turnos. Les podrán dar las pautas que creyeran pertinentes, y podían ser utilizadas, blandidas, en la medida que ellos tuvieran el turno de intervención. Pero de lo que dijeron Sturla y Agüero, trasladarlo mágicamente a los demás jueces que lo sucedieron en sus cargos, es bastante discutible. Pero por eso mismo no se explica por qué se mantuvieron durante tantos años. Si no es que los otros jueces que sucedieron a Sturla y Agüero lo permitieron. Y sobre esto ya voy a volver. Dice el Memo 40 que nos aconsejan estos comentarios, reactualizar estas recomendaciones. Nos aconsejan reajustar comentarios acerca de las normas dictadas al respecto, con el propósito de, muy especialmente, ajustar nuestras intervenciones dentro de los límites de la letra de la ley y nuestra experiencia juzgan prudente. Aquí voy a señalar lo primero, lo inapropiado de este tema, de esta palabra comentarios,
a cuáles comentarios se están refiriendo. ¿Entre quiénes fueron estos comentarios? ¿Comentarios que están hablando de la privación de la libertad o la limitación o la detención de personas, o están hablando comentarios de un partido de fútbol? ¿Qué comentarios son los que estaban refiriendo? Y además, si hay que actualizarlos, me pregunto, ¿qué es lo que se hacía antes de la actualización? ¿Y qué es lo que se hacía antes de la actualización? ¿Estaba bien o estaba mal? Y lo más relevante, realmente, yo me imagino al personal policial que tuviera más de 2 dedos de frente leer este tipo de Memo 40. Cuando habla de los límites establecidos por la ley y los límites marcados por la propia experiencia policial que indica la prudencia. Hay una contradicción tremenda en esos términos. ¿Y cómo se solucionaba si la experiencia que indicaba determinada prudencia se contraponía a lo que decía la ley? Luego dice el Memo 40, o el Memorándum 40, en ocasiones de la aplicación de los edictos policiales con menores, fue dable advertir que los señores magistrados nombrados, que el abandono moral o material o el estado conflictual no solo no se revela, sino que tampoco puede presuponerse. Consecuentemente, la intervención policial, en vez de poner de manifiesto una carencia para su posterior tratamiento, por el contrario, origina un problema importante. En tales ocasiones, el mal que se trata de evitar lo origina el mal encarado procedimiento. Si es así, si esto fue lo que dijeron los jueces Sturla y Agüero, me parece que los jueces olvidaron la ley de 1903, concretamente los artículos 14 y 16, que no le daban esta posibilidad más allá de los deseos que pudieran abrigar. Ante una infracción a un edicto policial, que lo justificaba, debían labrarse actuaciones y darle intervención al juez. Esto surgía de la propia ley de 1903. Y el responsable de establecer la existencia de un peligro moral o material que justificara disponer del menor era: restringo la patria potestad o le quito la patria potestad a los padres y la asumo yo, el Estado. Es una cuestión que dependía pura y exclusivamente de un juez, porque esto es lo que surgía de la ley de 1903. Independientemente de la resolución que se tomara en la cuestión de fondo con respecto a la contravención. El concepto de la evaluación del peligro material o moral pertenecía al juez, era función del juez. Ahora, si esto decían quienes eran los encargados de hacerse cargo de las actuaciones y de aplicar la ley, me imagino yo la situación en que se encontraba quien en la prevención podía llegar a leer esto. Porque si esto me lo están diciendo los jueces, según lo que me dice un superior de una división que se lo comenta a otro. De esos comentarios que no sabemos cuáles son. Y luego, en Memorándum 40, dice: descuentan dichos señores magistrados que el atinado criterio de los funcionarios instructores se aplicará en cada caso y que sólo procederán cuando la intervención contravencional no deje lugar a duda alguna respecto a la necesidad objetiva y real que el caso presente. Indudablemente no objetarán la intervención oficiosa del titular de la dependencia cuando fácilmente se descarte la carencia social que justificaría un procedimiento escrito. Realmente, si esto lo sostuvieron
2 magistrados judiciales es lamentable. Dejaban en manos de la policía decidir si se labraban o no las actuaciones, siempre que el menor estuviera o no en peligro moral o material, y siempre de acuerdo al atinado criterio que presuponía albergaba en los jefes de la dependencia, supongo yo, por el solo hecho de ser jefe de la dependencia. Ahora, uno se pregunta, esto de descartar fácilmente la intervención de un juez, que correspondía que lo hiciera un juez. ¿Qué pasaba si ocurría algo con el menor? No obstante esta decisión del jefe de la dependencia, ¿quién se hacía responsable de la situación? Posiblemente el atinado criterio del jefe de la dependencia no fue tan atinado. Entonces debía pagar el jefe de la dependencia. Quiero que se entienda un poco la situación que estoy transcribiendo, porque acá creo que hoy está procesado Expósito, indudablemente. Pero es bueno que veamos el plano total de la situación creada. Ahora, me permito analizar respecto del Memo 40, o Memorándum 40, o como quiera llamarse, si este era secreto. Como se ha dicho, como dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su fallo, es decir, secreta, estoy mirando desde el punto de vista de lo oculto, lo clandestino, lo prohibido. Y de esa perspectiva yo debo decir que no estoy de acuerdo con que sea considerado como secreto. Fíjense, fue aplicado durante 26 años por la Policía Federal Argentina. Fue incluido en los planes de estudio de los oficiales de la Policía Federal Argentina. Fue conocido por todos los funcionarios policiales, independientemente de la jerarquía que tuvieran. No era algo, más allá de que la decisión estaba en el jefe de la dependencia, eran conocidos por el personal policial. Y es más, resultaba material de difusión o de publicación en material que difundía dentro precisamente de la propia fuerza policial. Ahora, que solo fuera de pleno y acabado conocimiento respecto de las personas que estaban involucradas en las cuestiones que motivaban su aplicación, no lo hace de por sí solo secreto. Yo le cito el caso más concreto que tengo. Existe una diversidad de resoluciones del Ministerio Público Fiscal que no son secretas, pero que la conocemos, lo que estamos dentro es que recibimos las notificaciones precisamente de la cabeza del poder de la Procuradora General de la Nación. Y es muchas veces que hay criterios de actuación que yo me he encargado de hacerle saber al tribunal lo que resolvió la Procuración en determinadas circunstancias. Y no es secreto, pero está vinculado con la función que ejercemos precisamente los fiscales. Y acá parece ser también lo mismo respecto de la policía, con algunas circunstancias que voy a señalar. Para mí resulta claro que había sectores del Poder Judicial
que por sus funciones específicas, es decir, vinculado precisamente con este mismo 40, conocían cuanto menos la existencia y la aplicación del mismo por parte de las dependencias policiales, con alguna salvedad que voy a hacer. Y no me estoy refiriendo con esto únicamente a los jueces Sturla y Agüero, si es que realmente estos hombres tenían conocimiento de esos comentarios que habían hecho, si lo habían, supongo que sí, y que en la medida que habían sido los impulsores de alguna forma de esta disposición interna de la Policía Federal Argentina. Por ejemplo, el doctor Marcelo Arias, titular de uno de los juzgados correccionales de menores, que al margen del tema correccional trataba lo que tenía que ver con el tema contravencional, según lo tenemos presente. Yo al doctor Marcelo Arias lo conocí personalmente, porque yo trabajé en la justicia de menores. Lo conocí por esas cuestiones vinculadas con la actividad. Personalmente me pareció uno puede compartir, ¿no?, determinadas cuestiones, me pareció un buen hombre y un buen juez también en lo que llevaba adelante. Era un hombre en su época. Y este juez libra, al ser consultado por el juez Petigiani respecto a un oficio que él había hecho circular en la comisaría tercera en función del turno que iba a desarrollarse, hubo una nota con una copia del oficio que obra Foja 474, 476, es del 23 de abril del año 1990, dirigida precisamente a quien era el titular de esa comisaría, el comisario Alberto Civale, junto además con las instrucciones del turno, donde en el acápite consultas se refiere a la actuación de la prevención en materia de libertades de menores, mencionándose la alternativa como excepción del memorándum 40 en los puntos I y J. La autoría de este oficio fue reconocida por el propio juez Arias al ser requerido en este juicio o en esta causa a través del oficio que libra a Foja 527. Entiendo que ha sido cuestionado el juez Arias, pero me permito señalar algo. Sea que el doctor Arias estaba convencido de la procedencia del temperamento, o sea, porque no podía desconocer el oficio que había librado del año 90, donde estaba inserta su firma, lo cierto que es el único integrante del Poder Judicial que no tuvo reparos en admitir que conocía la existencia y la aplicación del memorándum 40 por parte de la Policía Federal Argentina. Después están del mismo tribunal, del mismo juzgado, el doctor Luis Juan Torres, que fue hasta secretario de 1974, hasta un poco antes, evidentemente tuvo 15 años, un poco antes de la ocurrencia de estos hechos. Torres también lo conozco de la época de que era secretario, mejor dicho, lo conozco de la función, yo no era secretario, él era secretario, y dijo que, me asombró un poco sus dichos, ¿no?, pero que conocía el Memo 40, por supuesto, pero que nunca supo su contenido, nunca lo leyó,
porque estas eran cuestiones únicamente que le interesaban o le incumbían a la policía, que manejaba inclusive el tema de el tema de las contravenciones. Y que en estos casos la policía directamente ni los consultaba ni le daban actuaciones. Además, me llamó la atención del doctor Torres cuando mencionó que no tenía mucha comunicación con la policía, un juzgado correccional en turno que no tenga comunicación con la policía, me parece extraño. Tampoco tenía comunicación con el otro juzgado correccional de menores, el letra L, y no recuerda haber hablado de este tema con alguien, y menos con el doctor Arias. La verdad que asombra, si tenemos en cuenta el oficio del doctor Arias, que estas cuestiones no las haya hablado con sus secretarios cuando recibían las consultas. El doctor Piotti, Alberto Piotti, también secretario de ese juzgado, lo fue entre fines de 1975 y fines de 1979, dijo recordar la existencia del memorándum 40, pero no su contenido. Y señaló que era una disposición interna de la Policía Federal, que había sido acordada con 2 jueces, no precisó qué jueces ni en qué época, y que tenía por efecto, a su criterio, agilizar la entrega de los menores. Es más, él mencionó que si bien no estuvo con el doctor Arias, los 3 jueces con los que estuvo, Müller, Gravioto y Gerón, también conocían la existencia del MEMO 40, pero que la orden era la comunicación al tribunal o al juzgado de las detenciones, y que, por ejemplo, el MEMO 40 capaz lo utilizaban cuando excepcionalmente no podían hacer la consulta por no encontrar a ninguno de los secretarios del juzgado correccional, lo cual era muy difícil que ocurriera. Entonces, para evitar las demoras en la entrega del menor, se acudía al memorándum 40. El doctor Adolfo Bormida fue secretario entre enero de 1989 y diciembre del año 1990. Él sostiene, o él mencionó, que él había escuchado en alguna oportunidad, mientras fue secretario, la existencia del memorándum 40 y que recién tomó conocimiento del contenido del memorándum 40 en función de lo que había ocurrido en esta causa. Sí sostiene que su juzgado, el letra O, el mismo de Arias, no lo aplicaba sistemáticamente, por lo tanto existía como excepcional, así debo deducirlo. Y es más, sostiene que en alguna oportunidad tuvo una conversación con el juez Arias donde le preguntó si existía la posibilidad de que la policía detuviera sin orden judicial, lo cual le fue contestado por el doctor Arias que sí, en función del MEMO 40, pero sin brindar mayores explicaciones respecto al contenido u otras circunstancias vinculadas a tal MEMO 40. Y es más, cuando se le exhibió las instrucciones que había enviado el juez Arias en el año 90 a Civale, las reconoció como las que habitualmente se enviaban cuando eran los cambios de turno, y además había, por supuesto, mencionaba, las instrucciones también eran en forma verbal muchas veces, telefónicamente, personal, pero siempre se comunicaban estas instrucciones. El doctor Carlos Stornelli fue secretario del juzgado O desde diciembre del año 1990 a junio del año 1993, hizo uso de la facultad que le confiere el Código Procesal y las respuestas las realizó a través de un interrogatorio que envió, a través del interrogatorio que contestó y que envió al tribunal. En lo pertinente, menciona que él conoció o tomó conocimiento del memorándum 40 cuando asume como secretario en diciembre del año 90 y que
entendía o creía que eran instrucciones que habían impartido los jueces correccionales de menores a la Policía Federal Argentina. En una de las preguntas que se le realizó, señaló, mejor dicho, se hicieron dos preguntas respecto a dónde era conocido este Memo 40. Dio dos respuestas. Una, que era conocida por todo el fuero, volvemos a decir, el fuero de los juzgados correccionales de menores, el fuero que correspondía evidentemente al juzgado L también. Esto lo sostiene Stornelli. Y además dijo que no tiene certeza, pero cree que se conocía en la Cámara del Crimen, por cuando lo deducía del tiempo que venía aplicándose este tipo de disposición. Ahora, reconoce también el oficio del año 90 de Arias como el que habitualmente solían enviarse, que recordaba también esas instrucciones que se renovaban en cada turno que tenían, pero aclaró que en su secretaría el memorándum 40 se evitaba su aplicación, exigiendo siempre la consulta. Acá hay un tema que por lo menos a mí no termina de satisfacerme en cuanto a la respuesta, porque tiene que ver con el hecho de que reconocían las instrucciones de Arias, donde disponía cómo se debían hacerse las libertades, con la excepción del Memo 40, pero a su vez decía que su secretaría, él, que era el secretario, no permitía que se aplicara el Memo 40. No sé cómo se habrá dirimido este conflicto entre el juez y secretario. Si fuera como se hace habitualmente, el juez manda. La situación en el otro juzgado correccional, en letra L, tiene sus condimentos. Era el juzgado que estaba en turno en el momento de ocurrencia de los sucesos aquí investigados. Recordemos que, según pudo establecerse, los meses pares pertenecían al juzgado L y los meses impares pertenecían al juzgado O. Esto ocurrió en abril, sí, que corresponde al juzgado correccional letra L. Respecto al desconocimiento de la existencia del memorándum 40, que la querella ha sostenido, yo no estoy tan convencido de que esto hubiera sido así. Y voy a mencionar, no me voy a detener en los dichos de Stornelli, que dijo que lo conocía todo el fuero, porque en definitiva él no puede hablar por boca de otro, pero, por ejemplo, el doctor Oscar Ciruzzi, que también respondió en forma escrita, había sido secretario de juzgados letra L mucho antes de ocurridos estos hechos, entre 1980 y 1982, y mencionó recordar la existencia de este Memo 40, o Memorándum 40, pero no recordaba su aplicación a causas concretas, y si era motivo de consulta la aplicación del mismo. Y mencioné, eso sí, que por la cantidad y el cúmulo importante que había de expedientes con menores, había instrucciones para agilizar el trámite de entrega, pero que en los casos que hubiera autores de delitos o víctimas, la consulta era obligatoria.
decir, en esos casos era obligatoria, había un margen de otras circunstancias que posiblemente mencionan no eran obligatorias las consultas. No menciona en este capítulo vinculado con las contravenciones, habla de delitos. El doctor Luis Alberto Caimi, que era el titular del juzgado en el momento del hecho, su temprano fallecimiento nos lo ha impedido contar con su declaración. Hay oficios librados por el juez Caimi donde ninguna mención o instrucciones dadas a la Policía Federal para los turnos, donde ninguna instrucción realiza vinculado o mención en cuanto a la existencia o aplicación del Memorándum 40. Sí hay un oficio agregado en este sentido que es posterior a los hechos vinculados con la causa que aquí se está analizando. Es meses después este oficio que está agregado a la causa. Pero sí, esta circunstancia daría a entender que desconocía la existencia del Memorándum 40. Ahora, declararon dos secretarias más del juzgado, dos exsecretarias más del juzgado correccional letra L. Por ejemplo, la doctora María Inés Quiroga, que fue secretaria desde agosto del año 1989 a octubre de 1992, y dijo que el Memo 40 era interno de la Policía Federal Argentina y que permitía no dar intervención a los jueces en el caso de un menor detenido por averiguación de antecedentes. Sin embargo, cuando se fue más adelante en el interrogatorio, la doctora Quiroga mencionó que ella se enteró de la existencia de este Memorándum 40, cree, en función de los hechos de esta causa, no antes, ya que el juzgado dice no lo aplicaba, y que el juez Caimi sostenía que siempre debía realizarse la consulta. La doctora Virginia Lourenco, secretaria tutelar desde el año 1985 en ese juzgado, dice que se enteró del Memorándum 40 en el año 1991 a través del periodismo y en función del caso Bulacio o el caso Expósito, no antes, y que no cree que el juez Caimi lo conociera. Y en algo parecido a lo que había hecho el doctor Torres, dice que no sabe lo que pasaba en el juzgado, o ya que estaban muy alejados físicamente. Dice que la policía hacía consultas permanentemente y que ellos nunca dieron instrucciones en el sentido contrario. Es decir, estas dos secretarias apoyarían de alguna forma la posición del juez Caimi y daría a pensar que Expósito, en la oportunidad que estamos analizando, no cumplió con las instrucciones que se le habían dado en sentido contrario, en el sentido, mejor dicho, de anoticiar lo ocurrido al juzgado. Yo la verdad tengo algunas incertidumbres al respecto y no podría ser tan contundente en cuanto, por lo menos, no digo a la aplicación, pero en cuanto al desconocimiento total de la existencia del Memorándum 40 por parte de las autoridades del juzgado correccional letra L al momento de comisión de los hechos delictivos.
hay situaciones que realmente no terminan de cerrarme y que no tienen una explicación lógica. La primera interrogante que se me presenta: ¿cómo puede ser que un secretario, el doctor Ciruzzi, que había sido secretario del Juzgado Correccional Letra L en el año 1982, supiera la existencia del Memorándum 40, y dos secretarias que estuvieron pocos años después en el cargo precisamente de secretaria no hubieran tenido conocimiento de la existencia del Memorándum 40, sino a partir del caso Bulacio? Realmente, yo en menor estuve en un juego de sentencia y estuve en la actuaria, pero que yo recuerdo que todo el trámite de libertades lo manejaba la Secretaría Tutelar, no había carcelaciones, emisión de prisión, lo manejaba de otra forma el juez de menores, a través del secretario tutelar. Entonces yo como secretario, cuando tenía que averiguar si un menor estaba alojado o no, iba al secretario tutelar. Entonces, ¿cómo puede ser, no sé, salvo que cambie en correccional, que la secretaria tutelar no tenga conocimiento de esta forma o esta práctica de la policía mientras se encontraban en turno? ¿Cómo puede ser, por ejemplo, que siendo dos únicamente los jueces que estaban en turno con toda la ciudad en materia correccional de menores, el juez Caimi no supiera los temperamentos que adoptaba el juez Arias? Y viceversa, ¿no? Que Arias no supiera lo que hacía Caimi. ¿Realmente es admisible pensar que esto era vinculado con las circunstancias de que tuvieran los juzgados alejados físicamente? No digo un mail, porque no existía en ese momento, pero existían los teléfonos. No se encontraban los jueces para hablar sobre un tema común, donde era un mes uno, un mes el otro, no había más posibilidades. ¿Puede ser que no se haya hablado de este tema y que Caimi no tuviera conocimiento de la existencia de lo que sí dijo Arias que conocía? No sé, estarían enojados y no se hablaban. La verdad que no es comprensible. Se puede sostener también que todas las dependencias policiales de la ciudad de Buenos Aires aplicaban el Memorándum 40 los meses impares cuando estaba Arias, y automáticamente el 30 o 31 del mes cerraban esa aplicación, y por un mes, cuando estaba Caimi, no aplicaban el Memo 40. ¿Es posible que en todo el tiempo transcurrido, en algún momento, en forma involuntaria, porque se le escapó al funcionario policial que estaba hablando con el juzgado correccional Letra L, no haya salido en la mención de la consulta al Memorándum 40? Y la inquietud más llamativa la planteo por el otro lado, con una interpretación diversa a la que se he escuchado. El recital, en definitiva, se iba a realizar, y se sabía, con mucho tiempo de antelación, en un mes par. Un mes par que ya se sabía que eran los turnos que le tocaban al juzgado correccional Letra L. Y eso era conocido por todos desde hacía tiempo atrás. Todo el mundo lo sabía. Funcionarios judiciales, funcionarios policiales. Era conocido. Este era un recital
de rock, que va a concintar precisamente la concurrencia de mucha gente joven asociada a menores, correccional de menores, y con una banda que tenía un cierto perfil, que era conocido, que llevaba a mucha gente, y que muchos de ellos precisamente eran menores de edad. Y eso también se sabía. El personal policial lo sabía. Porque tenía experiencia de recitales anteriores también en la policía, según mencionó. Por lo tanto, las circunstancias de poder haber alteraciones al orden y consecuentemente haber detenciones, es decir, ante un motivo justificado de haber detenciones, me hace pensar, ¿es posible pensar que Expósito se haya colocado en esta situación de practicar detenciones, basarlo en el memorándum 40, no comunicarlo al juez, sabiendo que Caimi presuntamente no sabía la existencia de este memorándum 40 y por lo tanto a su respecto el comisario podía caer una sanción importante por no comunicarle la detención de un menor? Recordemos que no era una intervención o una detención aislada, perdida en las cantidades de detenciones que puede haber en la ciudad de Buenos Aires. Esta era una cantidad significativa de menores detenidos. Por algunas circunstancias podía llegar esto a conocimiento del juez Caimi. Yo me puedo imaginar a un Expósito excediéndose en sus funciones. Lo que no puedo imaginar a un Expósito estúpido, porque prácticamente era dejar un flanco muy débil para su situación. Por otro lado, tampoco Caimi sabía que se iba a realizar un recital de esas características durante su turno. No hubo comunicación de él con el personal policial para ponerse al tanto de lo que podía ocurrir. Sus secretarios. Yo no dudo, quiero ser claro, que el juez Caimi no haya dado la instrucción de siempre ser comunicado de las detenciones que se producían. Lo que no tengo la misma certeza en cuanto a que no conociera la existencia del memorándum 40 y que él mismo lo aplicaba a la Policía Federal en determinadas condiciones. Y en tal sentido me permito señalar los dichos de la doctora Alicia Beatriz Olivera, mucho tiempo antes de todos estos hechos, a cargo de los juzgados correccionales, y a mi juicio fue contundente, es más, sin ninguna sospecha inclusive respecto a, por su historia, por su posición, por su forma de actuar, fue contundente. Ella fue juez de menores correccional entre el año 1973 y 1976 en el juzgado G, pero subrogó durante mucho tiempo, dijo, el juzgado correccional de menores letra O. Es decir, que llegó a tener en materia correccional toda la ciudad de Buenos Aires de menores. Toda. Y no había meses de que separara el turno, independientemente, por supuesto, que lo manejaban los secretarios, pero era de turno permanente. Y ya cuando se le preguntó si tenía conocimiento del memo 40, dijo que sí, que tenía, que no era secreto, que incluso en los juzgados
había un folletito de la Policía Federal donde figuraban los edictos y que no era ningún misterio el conocimiento del mismo. Pero así como le doy esta calificación al testimonio de Alicia Beatriz Olivera, también debo señalar que me parecieron entendibles las explicaciones brindadas por los doctores Carlos Elber y María Cristina Camiña en lo tendiente a no tener conocimiento de la existencia del Memorándum 40 hasta la formación de la causa y que una vez conocido propugnaron dejarla sin efecto y participaron en el pleno que así lo hizo el 13 de junio del año 1991. Después podemos entrar a discutir su situación si como integrantes de la Cámara del Crimen y algunos integrantes de la Comisión de Menores era procedente o no ese desconocimiento que tenían, pero me parece que esto es cuestión o materia de análisis de otra cuestión, una salida de otro costal, no tiene que ver con el tema aquí analizado. Me resultaron convincentes sus relatos en el sentido del desconocimiento y que tiene tal vez que ver porque la doctora Camiña, más allá de la materia correccional, no estaba en correccional de menores. En consecuencia, entiendo yo, podemos tener por acreditado que en el ámbito judicial específico, la justicia correccional de menores, se tenía conocimiento con distintos alcances del Memorándum 40, de su aplicación por parte de la Policía Federal Argentina y que les otorgaba facultades a sus integrantes para decidir la libertad de menores sin necesidad de intervención judicial ni en labrado de actuaciones. Y también que mientras algunos jueces propiciaban o no obstaculizaban su utilización, otros magistrados, pese a ese conocimiento, intentaban evitar su uso, pero tolerando su existencia al no formalizar denuncia alguna o poner en conocimiento de la circunstancia creada en la alzada pertinente.